En este vídeo vamos a ver el apartado 5.2 análisis financiero de la página 172. Con este tipo de análisis lo que se intenta es estudiar si la empresa va a tener problemas de pago, es decir, si va a tener la suficiente capacidad para hacer frente a sus obligaciones y deudas cuando éstas lleguen a su vencimiento. El primer ratio que vamos a ver es el ratio de liquidez inmediata, en el que lo que vamos a comprobar es el efectivo que tiene la empresa en estos momentos en banco y en caja con respecto al pasivo corriente. Es decir, ¿podríamos pagar todas las deudas que tenemos en el corto plazo con el dinero que tenemos en estos momentos? Esa sería la pregunta a lo que responde este ratio. Luego tenemos el ratio de tesorería. El ratio de tesorería coge el efectivo del que hablábamos anteriormente más los deudores comerciales, es decir, todos esos derechos de cobro que tenemos y vencen en un periodo inferior a un año. Si con todo ello, si lo hacemos líquido, vamos a poder pagar todas las deudas que tenemos en el corto plazo. Normalmente se podría pensar que si ambos ratios son menor a 1 podría tener problemas de liquidez, pero realmente tendríamos que conocer las empresas para poder dar una opinión más rotunda. Pero sí que es verdad que si estos ratios son superiores a 1, pues podríamos pensar también que podría tener un exceso de recursos ociosos. Vamos a ver el caso práctico. Aquí tenemos un balance y tenemos que calcular la ratio de liquidez inmediata y la de tesorería. Vamos al de liquidez inmediata. Cogemos el efectivo que tiene la empresa, que lo tenemos aquí en el activo, y lo dividimos entre el pasivo corriente. Vamos al pasivo corriente y lo ponemos. Esto nos da un resultado de 0,87. En principio, con el dinero que tenemos en el banco no es suficiente para cubrir todas las deudas que tenemos en el corto plazo. Luego nos vamos a la ratio de tesorería y aquí tenemos en cuenta el efectivo más los deudores comerciales, es decir, todos esos derechos de cobro que tenemos. Nos vamos y tenemos efectivo por una parte 55.000 más los 75.000. Aquí hay un error, esto no es menos, es más. Lo sumaríamos y partido por 63.000 nos da 2,06. Esto lo que nos quiere decir es que no tendría ningún problema de tesorería si todos los vencimientos de nuestros derechos de cobro se cumplen. Vamos a ver otros ratios financieros, esta vez relativos a la solvencia. Tenemos el primero aquí, el ratio de solvencia técnica, que lo que hace es medir la capacidad que tiene la empresa con su activo corriente de hacer frente al pasivo corriente. Este ratio está ligado con lo que hemos visto anteriormente del fondo de maniobra, porque si el activo corriente es superior al pasivo corriente, este ratio nos dará mayor a 1 y por tanto el fondo de maniobra será positivo y la empresa en principio podrá hacer frente a todas sus deudas. El siguiente ratio que tenemos es el ratio de solvencia total o garantía. Aquí lo que vamos a medir es si con el activo real que tenemos en la empresa podríamos cubrir todas las deudas que tiene la empresa. Cuando hablamos de activo real nos referimos a que no haya activos ficticios como pueden ser los gastos anticipados. Este ratio también se llama de distancia a la quiebra o a la solvencia total. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí nos dice que con estos datos, que son los mismos del ejercicio anterior, calculemos los dos ratios que acabamos de ver. El de solvencia técnica sería el activo corriente partido el pasivo corriente. Nos vamos al activo corriente y vemos que es la suma de los clientes y el efectivo, 75 y 55.000, 130.000, dividido entre 63.000. 63.000 que es el pasivo corriente. Esto nos da un resultado de 2,06, lo que significa es que el activo corriente es mucho mayor que el pasivo corriente y en principio no hay ningún riesgo de que la empresa no pueda hacer frente a sus deudas. Luego tenemos la ratio de solvencia total o garantía. Aquí cogeríamos el activo real, nos vamos al balance,
Vemos que no hay ningún gasto ficticio, por lo tanto tomamos todos los 200.000 euros y ahora nos vamos a ver el pasivo. El pasivo es la suma del pasivo corriente más el pasivo no corriente, que ambos suman 63 y 37.000, son 100.000. Lo dividimos y nos da un resultado a 2. Normalmente se supone que este índice tiene que dar entre 1,5 y 2, 2,5 para que sea correcto. Y en este caso pues nos da 2. Por último, vamos a ver unos ratios de endeudamiento de la empresa. En este caso lo que vamos a hacer es ver la proporción que existe entre los recursos propios y los recursos ajenos. Este primer ratio, el ratio de endeudamiento total, es todas las deudas que tenemos dividido por los fondos propios. Aquí normalmente lo ideal no es que supere la unidad, porque si supera la unidad lo que quiere decir es que vamos a tener muchísimas deudas. Pero tampoco sería bueno que fuera un valor inferior a 0,5, porque en ese caso pueden existir recursos ociosos y por tanto no estaríamos invirtiendo correctamente para conseguir más rentabilidad en la empresa. Por último, tenemos los ratios de endeudamiento a largo y a corto plazo, que lo que hacen es medir su proporción dentro de los fondos propios. Vamos a ver esto con un caso práctico y nos dice que con los datos del caso anterior que calculemos el ratio de endeudamiento total y el ratio de endeudamiento a corto plazo. Bueno, el ratio de endeudamiento total es el total pasivo partido por los fondos propios. Nos vamos a ver el balance anterior y el total pasivo son 63.000 más 37.000, 100.000. Y el patrimonio neto es 100.000. Pues nos vamos para abajo y ponemos 100.000 total pasivo y 100.000 fondos propios. Es igual a 1. Esto podríamos decir que está en el límite del volumen de endeudamiento. Ahora vamos a calcular el ratio de endeudamiento a corto plazo. Este es el pasivo corriente, es decir, las deudas a corto plazo partido por los fondos propios. Nos vamos y miramos. El pasivo corriente son 63.000 y el patrimonio neto que habíamos visto antes son 100.000. Lo ponemos y nos da un resultado de 0,63. En principio lo que podríamos decir es que las deudas de esta empresa vencen mayoritariamente a corto plazo, pero sus activos corrientes hacen que no haya problemas de liquidez a corto plazo.